El cuarto rey, Anco Marcio, ha fallecido y el trono de Roma ha quedado vacío. El Senado se enfrenta a una decisión crucial: elegir a su sucesor. Y el mejor candidato para ocupar ese lugar es el héroe Lucio Tarquinio Prisco, quien marcará un antes y un después al convertirse en el primer rey etrusco de Roma. En el episodio de hoy vamos a repasar la vida y los grandes logros de este monarca y descubriremos los secretos de la primera construcción legendaria de la ciudad, la inmensa Cloaca Máxima. Así que no te despistes ni un segundo, porque estás a punto de conocer la épica historia del quinto rey de Roma. Bienvenido a mi canal, soy Waldo Roca y esto es Guías de Roma. Guías de Roma. Tras la muerte de Anco Marcio, el Senado de Roma abrió un nuevo periodo de interregno. Es el lapso de tiempo crucial para decidir quién llevaría la corona. Gracias a sus indiscutibles méritos, en el año 614 a.C., la elección cayó sobre quien había sido la mano derecha del difunto rey, el etrusco Lucio Tarquinio Prisco. Pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿Y cómo es posible que un extranjero, un etrusco, lograra hacerse con el poder absoluto de Roma? Para descubrir los orígenes de Tarquinio debemos viajar hasta lo que fue la ciudad griega más rica y próspera de la antigüedad, Corinto. Dos generaciones antes de nuestro protagonista vivía allí un influyente comerciante griego llamado Demarato, quien amansó su fortuna con el intercambio de mercancías entre Grecia y las ciudades tirrenas. Llevo aquí un pequeño inciso. Recordar que los tirrenos es el nombre con el que los griegos se referían a los etruscos. Un detalle importante, ya que estamos siguiendo el relato histórico del griego Dionisio de Halicarnaso. Según nos cuenta Dionisio, desde principios de la Edad del Hierro la ciudad de Corinto estaba gobernada por la poderosa estirpe de los Baquiadas. Sin embargo, la estabilidad se rompió cuando el tirano Cipselo se sublevó contra ellos, arrebatándoles el poder por la fuerza. Demarato, al percibir que Corinto no era un lugar seguro para él, reunió todos los bienes que pudo salvar y emigró hacia la ciudad etrusca de Tarquinios. Eligió este destino porque gracias a sus años de comercio ya contaba con buenos amigos y contactos allí. En su nuevo hogar se casó con una mujer de nobleza etrusca y tuvo dos hijos, Arunte y Lucumón. Aquí quiero hacer otro pequeño inciso. La palabra Lucumón era en realidad el título que recibían los gobernantes de la clase alta etrusca, aunque Dionisio lo utiliza en su relato como si fuera un nombre propio. El caso es que Lucumón era un hombre tremendamente ambicioso. Sin embargo, tenía un gran obstáculo. Al ser considerado un extranjero, hijo de un inmigrante griego en Etruria, le resultaba imposible ascender y prosperar dentro de la cerrada nobleza local. Así que tras la repentina muerte de su padre y su hermano, tomó una decisión radical: emigrar junto a su esposa a esa nueva ciudad emergente que estaba en boca de todos y que prometía un gran futuro, Roma. Al llegar, Lucumón fue recibido en audiencia por el rey Anco Marcio. Con gran habilidad diplomática le explicó su deseo de establecerse y residir en Roma, pero no venía con las manos vacías. Ofreció poner toda la inmensa herencia de su padre a disposición del rey y del bienestar de la ciudad. Marcio, impresionado por tal generosidad, lo acogió con los brazos abiertos. Le asignó a él y a su familia una curia y un lote de tierras, integrándolos oficialmente en la sociedad.
Fue en ese momento cuando Lucumón, al notar que los romanos y latinos utilizaban varios nombres, decidió romanizarse para encajar mejor. Cambió su nombre original por el de Lucio, derivado de Lucumón, y adoptó el apellido Tarquinio, en honor a la ciudad etrusca que le vio nacer. Seguro que echáis en falta el nombre de Prisco. Curiosamente, Dionisio de Halicarnaso no lo menciona en este punto, pero el historiador Tito Livio sí. Este sobrenombre significa el primero, el antiguo, y se usa históricamente para distinguirlo de su futuro Tarquinio, soberbio. Como ya vimos en el episodio dedicado a Anco Marcio, Tarquinio no se quedó de brazos cruzados, acompañó al rey en todas sus guerras, financiando campañas y demostrando su valor en el campo de batalla. Se convirtió en el amigo íntimo y mano derecha, ganándose la confianza absoluta no solo del monarca, sino de todo el pueblo de Roma. Fue esa mezcla de riqueza, valor y carisma lo que le hizo que finalmente fuera elegido el nuevo rey. Nada más ascender al trono, Tarquinio tuvo que desenfundar la espada. Su primer objetivo fue la ciudad latina de Apiove. Como ya hemos visto en episodios anteriores, la muerte de un rey romano generaba un vacío de poder que los vecinos solían aprovechar para saquear nuestras fronteras. Pero Tarquinio no iba a permitirlo. Lanzó una contraofensiva implacable, tomó la ciudad y el castigo fue ejemplar. Apiole fue destruida hasta los cimientos y sus supervivientes vendidos como esclavos. El siguiente conflicto llegó desde Crostumerio. Esta ciudad, que ya era una colonia romana, cometió el error de rebelarse de nuevo. Tarquinio organizó un ataque inmediato, y cuando los habitantes vieron que el resto de las ciudades latinas no acudían en su ayuda, el pánico se apoderó de ellos. Antes de ser aniquilados, decidieron rendirse y abrir las puertas al rey. Tarquinio actuó aquí con frialdad política. Purgó a los cabecillas rebeldes, pero respetó la vida y bienes del resto de la población. La rebelión se extendió a otras ciudades como Nomento, que acabó sufriendo el mismo trato de sumisión que Crostumerio. Un caso especial fue el de la ciudad de Colatia. Tras ser derrotado, fue multada y ocupada por una guarnición romana permanente. Para asegurar el control total, el rey nombró gobernador a su propio sobrino, Tarquinio Arrunte, el hijo de su hermano fallecido. Fue tal la importancia de este hecho que su sobrino cambió su nombre por el de Colatino, fundando así una rama familiar que sería clave en el futuro de Roma. Finalmente, la última en caer fue Cornículo. Esta ciudad resistió con fiereza la embestida de las legiones romanas, mucho más que las anteriores, pero su resistencia fue inútil. Acabó cediendo ante la maquinaria de guerra de Tarquinio y como consecuencia fue completamente arrasada. La destrucción de Cornículo encendió la ira del resto de ciudades latinas, que organizaron una expedición de castigo para saquear tierras romanas. Tarquinio no se quedó atrás y respondió con la misma moneda. Tras una serie de escaramuzas fronterizas, el enfrentamiento decisivo tuvo lugar cerca de Fidenas. Allí las legiones romanas demostraron su superioridad, venciendo en el campo de batalla y obligando al contingente latino a replegarse humillado hacia sus ciudades. Tras la victoria, Tarquinio jugó sus cartas diplomáticas. Envió propuestas de paz y amistad a los enemigos buscando dividirlos. La estrategia funcionó. Los ficulenses de Ficulea y los camerinos de Cameria aceptaron el trato y se pasaron al bando romano. Esto hizo que el resto de los latinos se sintieran amenazados y acorralados. Para sobrevivir, forjaron una alianza defensiva y pidieron auxilio a potencias extranjeras, los belicosos sabinos y los etruscos. La llamada surtió efecto y algunas ciudades etruscas enviaron refuerzos. La situación se volvió crítica para Roma. Una fuerza combinada de latinos y etruscos invadió el territorio, mientras que simultáneamente los sabinos atacaban desde el norte. Roma estaba siendo atacada en dos frentes. Sin embargo, Tarquinio demostró aquí su genio militar. Se negó a dividir su ejército, sabiendo que eso lo debilitaría. Concentró todas sus fuerzas en un solo punto y atacó primero a los latinos. Tras varios combates encarnizados, los romanos lograron tomar el campamento enemigo por asalto,
provocando el pánico y la huida total del ejército aliado. Aprovechando su superioridad y el caos del bando rival, Tarquinio marchó inmediatamente contra las ciudades latinas rebeldes para exigir su rendición. Viendo que la resistencia era inútil, ninguna se atrevió a luchar. Todas se entregaron. El rey, en un acto de astucia política, respetó sus leyes y su forma de gobierno, con la única condición de que a partir de ese momento obedecieran a Roma. Con la zona latina pacificada, Tarquinio fijó su mirada en el siguiente gran objetivo: los sabinos. Este pueblo guerrero se había fortificado en un punto estratégico, la confluencia donde el río Anio desemboca en el Tíber, amenazando directamente el territorio romano. Su ejército sabino era numeroso y temible, pero Lucio Tarquinio tenía un plan maestro. Los enemigos habían dividido sus fuerzas en dos campamentos, uno en cada orilla del río Anio, comunicados entre sí por un puente de madera. El rey ahí vio su oportunidad. Tarquinio envió en secreto un destacamento a la orilla norte, mientras él se posicionaba con el grueso del ejército en la orilla sur. Fue entonces cuando puso en marcha su estratagema. Ordenó construir balsas y barcazas que llenó de madera seca y gran cantidad de azufre. Prendieron fuego a las embarcaciones y las lanzaron corriente abajo directas hacia el enemigo. Impulsadas por la corriente, las barcas en llamas impactaron violentamente contra el puente de madera que prendió al instante debido al azufre. El pánico se apoderó de los sabinos, que corrieron desesperados hacia el puente para intentar sofocar el incendio y salvar su vía de comunicación. Había caído en la trampa. Ese era el momento que Tarquinio esperaba. Dio la orden de cargar con todo contra los sabinos del campamento sur, que estaban distraídos por el fuego. Simultáneamente, a ver las llamas como señal, el destacamento oculto en la orilla norte lanzó su ataque sorpresa contra el otro campamento. La maniobra de pinza fue perfecta y la victoria total. Los sabinos que no perecieron en el combate o ahogados en el río fueron hechos prisioneros. Tras esta demostración de fuerza e ingenio militar, Roma y los sabinos firmaron una tregua de paz que duraría 6 años. Sin embargo, los etruscos, que también habían luchado en el bando sabino, no encajaron nada bien esta derrota. Heridos en su orgullo, convocaron a la Liga Etrusca y lanzaron un ultimátum brutal. Obligaron a todas las ciudades a unirse a una guerra total contra Roma, bajo la amenaza de que cualquiera que se negara a participar sería expulsado de la alianza para siempre. Gracias a esta presión lograron reunir un ejército formidable y dieron un golpe estratégico inmediato. Tomaron el control de Fidenas. Tarquinio, lejos de amedrentarse, se preparó de nuevo para el combate, convocando a sus aliados latinos. Esta vez el rey diseñó una estrategia arriesgada. Dividió sus fuerzas en dos columnas. Ordenó al ejército latino marchar para recuperar Fidenas, mientras él, al mando de las legiones romanas, se dirigía hacia el norte para atacar directamente a las ciudades etruscas. Pero el plan sufrió un revés terrible. El campamento del ejército latino cayó en una emboscada tendida por los etruscos de Fidenas y la masacre fue cuantiosa. Muchos aliados perecieron allí. Por suerte, en el otro frente, la historia fue completamente distinta. Tarquinio arrasó con furia el territorio de los Vellentes, la poderosa ciudad de Velles, y cuando un contingente etrusco salió a su encuentro para detenerlo, el rey romano logró una victoria aplastante, haciéndose con un enorme botín. Tras la batalla, Tarquinio siguió saqueando el territorio enemigo antes de regresar a Roma victorioso. Pero la guerra no terminó ahí. Roma mantuvo una presión asfixiante sobre Etruria, lanzando incursiones constantes para devastar sus campos y desgastar su resistencia. Con gran parte del territorio enemigo devastado, Tarquinio fijó su objetivo en una presa mayor, la opulenta ciudad de Caere, la actual Cerveteri. Sus legiones comenzaron a saquear sus ricas tierras a placer, sin que los etruscos, agotados y desmoralizados, pudieran hacer nada para evitarlo. Cuando el ejército romano estuvo suficientemente saciado del botín, llegó el momento de ajustar cuentas pendientes. Era hora de recuperar Fidenas.
Los etruscos intentaron interceptarles para proteger la plaza, pero la maquinaria romana era imparable y acabaron venciendo de nuevo. Una vez reconquistada la ciudad, Tarquinio castigó severamente a los traidores locales, confiscó sus propiedades y las repartió entre colonos romanos, dejándolos allí instalados junto a una guarnición permanente, para asegurar que Fidenas no volvería a caer. El gran desenlace, la batalla final entre romanos y etruscos, tuvo lugar en la ciudad de Ereto, curiosamente un territorio sabino. ¿Por qué allí? Porque el tratado de paz de 6 años que Roma había firmado con los sabinos acababa de caducar, y los etruscos esperaban que estos se unieran a la lucha contra Roma. Sin embargo, la jugada les salió mal. En los campos de Ereto, los romanos aplastaron definitivamente a las fuerzas etruscas. Esta derrota fue el golpe de gracia. Tras 9 largos y sangrientos años de guerra, las orgullosas ciudades etruscas no tuvieron más remedio que hincar la rodilla y firmar un tratado de paz y sumisión con Roma. Ante semejante victoria, el Senado no tuvo dudas y galardonó a Tarquinio con el máximo honor militar: una espectacular procesión triunfal por las calles de Roma. Pero lo más importante ocurrió durante las negociaciones de paz. Tarquinio exigió a los etruscos que le entregaran el control soberano de sus ciudades. A cambio, el rey romano se comprometió a respetar su gobierno local, sus propiedades y no a ejecutar a nadie. Los embajadores etruscos aceptaron el trato y, como símbolo de esta sumisión total, entregaron a Tarquinio las insignias sagradas del poder de sus propios reyes. Atentos a lo que trajeron, porque estos objetos definirían la imagen de Roma para siempre. Le entregaron una corona de oro, un trono de marfil, un cetro rematado por un águila y una túnica púrpura. De hecho, los historiadores coinciden en que estas prendas etruscas son el origen directo de la vestimenta que llevarían los futuros triunfadores romanos. La famosa túnica palmata, decorada con palmas, y la toga picta, bordada en oro. Además, le entregaron otro símbolo crucial: 12 hachas envueltas en haces de varas. ¿Por qué 12? Porque cada una representaba una de las 12 ciudades de la Liga Etrusca. Lo vimos en el episodio de los etruscos. Estas hachas eran portadas por unos oficiales llamados lictores, que protegían al rey. De aquí explica a los autores antiguos que proviene la costumbre de que cada magistrado romano y posteriormente los cónsules estuvieran siempre escoltados por 12 lictores. Es cierto que, como nos cuenta Dionisio y como ya vimos en el episodio de Rómulo, hay tradiciones que dicen que fue el propio Rómulo o Numa quienes introdujeron esto mucho antes. Pero sea Rómulo o Tarquinio quien las trajera, de lo que no hay duda es de que se trataba de una costumbre puramente etrusca que Roma hizo suya. De cualquier manera, Tarquinio, siempre prudente, consultó primero al Senado romano. Con su aprobación aceptó los obsequios y a partir de ese momento transformó su imagen pública. Comenzó a portar la corona de oro y el traje de púrpura bordado, a sentarse en el trono de marfil y a dejarse ver siempre escoltado por los 12 lictores. Una puesta en escena del poder absoluto que mantenía hasta el día de su muerte. Esta tradición arraigó tan profundo que se mantuvo no solo en los siguientes reyes, sino que sobrevivió incluso a la República. Los cónsules romanos heredarían los símbolos de poder de Tarquinio, como los lictores y el asiento de marfil. Sin embargo, la corona y el vestido bordado se suprimieron de la vida cotidiana por considerarse demasiado ostentosos y propios de un tirano, quedando reservados únicamente para aquellas ocasiones especiales en las que un general era honrado con un triunfo. Ya lo vimos en el episodio sobre la ropa imperial de Gladiator. Llegados a este punto, el balance era impresionante. Tarquinio ya había sometido a los latinos y doblegado a los etruscos, pero el mapa de la hegemonía romana aún tenía una pieza suelta. Faltaba el último pueblo rebelde para asegurar la soberanía total en el territorio inmediato: los sabinos. Sin perder tiempo, Tarquinio les declaró la guerra formalmente, acusándolos de traición por haberse aliado con los etruscos en el conflicto anterior. Los sabinos aceptaron el desafío y enviaron un ejército contra Roma. Cuando llegaron noticias de que el enemigo había cruzado el río Anio, Tarquinio reaccionó con velocidad. Reclutó un cuerpo especial de soldados jóvenes, equipados con armadura ligera para moverse rápido.
y salió a interceptar a los exploradores y la vanguardia sabina. Una vez frenado su avance, el rey decidió acuartelarse cerca del campamento enemigo, esperando a que llegaran el resto de las fuerzas de la ciudad y los refuerzos de sus aliados. Los sabinos decidieron presentar batalla, pero no sabían que estaban cayendo en una trampa. En mitad del combate fueron sorprendidos por la retaguardia por un contingente romano oculto, al cual Tarquinio había ordenado esconderse durante la noche en lugares estratégicos. Este ataque sorpresa por la espalda desmoralizó por completo a los sabinos, que viéndose rodeados y vencidos, rompieron filas y huyeron en desbandada. A pesar de la derrota, las ciudades sabinas no se rindieron, intentaron reclutar un nuevo ejército a la desesperada. Pero Tarquinio no les dio tregua. Cruzó rápidamente el río Anio para llevar la guerra a su territorio. Un nuevo general sabino salió a su encuentro con las tropas que había logrado reunir, pero consciente de su inferioridad, decidió no atacar y estableció un campamento defensivo para esperar refuerzos. Tarquinio decidió no esperar y lanzó un ataque directo contra el campamento. Sin embargo, ante la imposibilidad de tomarlo por la fuerza bruta, debido a sus sólidas defensas, optó por una táctica más lenta pero letal: el asedio. Ordenó cortar todas las vías de comunicación y suministros, provocando que con el tiempo la hambruna hiciera mella en los sabinos, obligándoles a abandonar la posición y huir a la desesperada. Tras este episodio, el conflicto se prolongó durante 5 largos años de desgastes, hasta que llegó el momento de la verdad, una batalla final y decisiva, donde toda la fuerza militar sabina cargó contra el poderío de Roma y sus aliados. Para este choque de trenes, los sabinos dividieron su ejército en 2 columnas. Los romanos, por su parte, desplegaron una estrategia más compleja, dividiéndose en 3 frentes que demostraba cómo Roma ya integraba a sus antiguos enemigos en su maquinaria bélica. La columna romana estaba comandada por el propio rey Tarquinio. La columna etrusca estaba liderada por su sobrino Arrunte. Y atención aquí, porque la columna latina estaba al mando de un extranjero valiente que residía en Roma y del que oiremos hablar mucho en el futuro: Servio Tulio. La carga coordinada de estos 3 ejércitos fue devastadora y las fuerzas sabinas fueron aniquiladas inevitablemente. Sin ejército que las defendiera, las ciudades sabinas se rindieron incondicionalmente ante el rey Lucio. Finalmente se firmó un tratado de paz bajo los mismos términos que el acordado con los etruscos: entrega del control soberano a cambio de respetar sus bienes y su autogobierno. En el ámbito civil, la tradición recuerda a Lucio Tarquinio Prisco como un excelente gobernante. Fiel a su propia historia de superación, supo premiar el talento. Promocionó a plebeyos meritorios, ascendiéndolos a la clase patricia, y amplió el Senado con 100 nuevos integrantes, fijando el número total de 300 senadores. En lo religioso también dejó su huella. Aumentó el número de vírgenes vestales, sumando 2 más hasta alcanzar un total de 6. Pero ojo, porque también impuso un castigo terrible para aquellas que traicionaran sus votos de castidad: ser enterradas vivas, un ritual del que ya hablamos en el vídeo de las vestales. Pero si por algo pasó a la historia, fue por comenzar la construcción de la Cloaca Máxima, uno de los logros más alucinantes de la ingeniería antigua. La cloaca máxima actual tiene unos 1,6 kilómetros de largo, con tramos de 4,5 metros de alto y 3,2 de ancho. Su recorrido inicia en el antiguo barrio de la Subura, el actual calle Cavour, y atraviesa su suelo del Foro hasta desembocar en el Tíber. De hecho, Dionisio de Halicarnaso lo clasifica dentro de las 3 obras que mejor definen la grandeza de Roma. Según él, lo que realmente sorprendería a un griego del siglo I no eran los templos, sino la capacidad topográfica de los romanos, los acueductos, los caminos pavimentados y las cloacas.
Dionisio de Halicarnaso también señala lo asombroso no solo de la construcción, sino la logística y el inmenso coste de mantenimiento que requerían estas obras. ¿Pero qué era la cloaca máxima exactamente en tiempos de Tarquinio? Hay que tener en cuenta que aunque la obra es antiquísima, al principio no tenía un aspecto monumental de hoy. Su objetivo original era desecar los pantanos. Para ello Tarquinio ordenó excavar una gran zanja a cielo abierto y tramos entubados para canalizar los arroyos y el agua estancada de los valles. Esto fue una revolución. Permitió a los romanos bajar a las colinas y empezar a construir en los valles, dando origen al Foro Romano, al Valle de Murcia y al Velabro. Con el tiempo estas zanjas se irían ampliando, techando y reforzando con grandes sillares de piedra, hasta convertirse en el túnel que conocemos hoy. Aquí os doy un consejo para vuestro viaje a Roma. La Boca de la Salida se puede visitar hoy en día y es muy fácil de encontrar. Cuando vayáis a ver la Boca de la Verita, acercaos al Ponte Palatino, donde arriba la podréis ver perfectamente en la orilla. Y si queréis verla más de cerca, podéis bajar a unas escaleras que llevan al paseo de la Muraglione, el Tíber. De hecho, en los grabados antiguos anteriores a la construcción de los muros modernos del río, se distinguía con total claridad como la cicatriz por donde respiraba la ciudad. En definitiva, la cloaca máxima es la prueba viviente de la superioridad de la ingeniería etrusca aplicada en territorio romano por un rey etrusco. Una vez que la ingeniería hizo su trabajo y los valles quedaron secos y saneados, gracias a la cloaca se abrió la puerta a una nueva era de infraestructuras monumentales. La tradición otorga también a Tarquinio Prisco la creación del recinto de espectáculos más famoso de la historia, el Circo Máximo. Aprovechando el recién desecado del Valle de Murcia, trazó la primera pista de carreras. No sabemos con exactitud qué aspecto tenía esos primeros años, pero Dionisio de Halicarnaso nos da un dato clave. Fue el primero en construir gradas elevadas con vigas de madera, permitiendo que la gente se sentara cómodamente en lugar de estar de pie en el suelo. El propio Dionisio nos describe con lujo de detalles cómo era el circo en su época, siglo I, pero esa descripción no la vamos a guardar para un futuro vídeo dedicado exclusivamente al circo romano. Si no te lo quieres perder, suscríbete. Por último, Tarquinio puso sus ojos en la cima más sagrada de la ciudad para iniciar su proyecto más ambicioso, la adecuación del Capitolio, para construir el gran templo de Júpiter Óptimo Máximo. Este santuario estaba destinado a albergar los altares de la triada capitolina, Júpiter, Juno y Minerva. Pero en Roma nada se construye sin el permiso de los dioses. Antes de mover una sola piedra, se consultó a los augures para saber si la divinidad aprobaba esa ubicación específica en el monte. Los augures observaron los cielos y confirmaron que la voluntad de los dioses era favorable. Con la luz verde divina, Tarquinio comenzó los inmensos preparativos. Ordenó nivelar el terreno irregular de la cima y levantar gigantescos muros de contención en los acantilados para crear una plataforma sólida. Sin embargo, Tarquinio Prisco solo vería los cimientos. La construcción final del templo se completaría años más tarde, bajo el reinado de sus sucesores. Uno de los augures encargados de interpretar la voluntad divina para la ubicación del templo fue un hombre llamado Nevio. Provenía de una familia muy humilde, pero desde niño mostró unas dotes adivinatorias extraordinarias y una capacidad innata para comunicarse con los dioses. Al descubrir este don, fue enviado a Etruria para formarse rigurosamente en el arte de los auspicios, ya que recordad, los etruscos eran los maestros absolutos de esta disciplina. Sin embargo, la relación entre el rey y el adivino no era fácil. Nevio solía entorpecer las decisiones políticas de Tarquinio con sus presagios, así que el rey decidió ponerlo en evidencia y desprestigiarlo públicamente. Para ello, le planteó un reto trampa. Nevio, consulta los oráculos y dime si el proyecto que tengo ahora mismo en mente es posible realizarlo. Nevio observó las señales y contestó: sí, rey, es posible. Tarquinio sonrió con malicia y reveló su pensamiento. Pues lo que estaba pensando era cortar esta piedra a afilar con una simple navaja de afeitar. Así que eres un farsante, porque eso es imposible. Pero Nevio, sin inmutarse, le respondió: golpea la piedra con confianza. Tarquinio, incrédulo, alzó la navaja y golpeó el bloque de piedra. Para asombro de todos los presentes, la hoja atravesó la roca como si fuera mantequilla. Tras este milagro, Tarquinio no solo pasó a respetar ciegamente todos los augurios de Nevio, sino que mandó erigir una estatua de bronce en su honor en el Foro Romano.
que según cuenta Dionisio todavía seguía en pie en su época. Cerca de ella existía un pozo sagrado donde la leyenda decía que estaban enterradas como reliquias la piedra cortada y la navaja. Pero aquí la historia se oscurece. Un día Nevio desapareció misteriosamente. Los hijos del anterior rey, Anco Marcio, aprovecharon este suceso para acusar a Tarquinio de haberlo eliminado. Estos hijos de Anco llevaban años consumidos por el rencor, ya que se consideraban los legítimos herederos del trono y sentían que Tarquinio se lo había usurpado. Al ver que las acusaciones sobre la desaparición de Nevio no surtían efecto para derrocar al rey, pasaron a plan B. Orquestaron una conspiración de película. Contrataron a 2 jóvenes sicarios, los vistieron como humildes pastores y los enviaron a las puertas del Palacio Real. Una vez allí, los falsos pastores comenzaron a fingir una pelea violenta, gritando e insultándose mutuamente hasta que exigieron la presencia del rey para que actuara de juez en su disputa. Fingieron que la discusión era por unas cabras. Mientras uno de ellos hablaba captando toda la atención del monarca, el otro se situó sigilosamente detrás. Cuando Tarquinio se acercó para escuchar mejor, el traidor sacó un hacha que llevaba oculta y le asestó un golpe brutal en la cabeza. O como diría el gran Iván del podcast Roma Eterna, le dieron un buen hachazo. Los asaltantes intentaron huir, pero fueron apresados por la guardia. Bajo tortura confesaron la conspiración y los hijos de Anco Marcio fueron castigados con el exilio y la pérdida de sus bienes. Sin embargo, el daño estaba hecho. El rey Lucio Tarquinio Prisco, que ya era un anciano de más de 80 años, no pudo recuperarse de la gravedad de la herida. Y así en el año 578 a.C., el quinto rey de Roma moría asesinado. En medio del caos, la hija de Tanaquil cerró las puertas del palacio y con gran astucia aprovechó la situación para alzar al trono a su marido, Servio Tulio. ¿Pero cómo lo hizo exactamente? ¿Cuáles fueron las reformas revolucionarias de este nuevo rey y cómo fue su trágica, violenta muerte? Todo eso lo descubriremos en el siguiente episodio de Historia de Roma. Recuerda que podéis apoyar este canal con un like, un comentario o os podéis suscribir si ya no lo estáis. Y si queréis ir un paso más allá y ayudarnos a seguir creando contenido, podéis hacernos una donación en Ko-Fi o adquirir una de nuestras guías exclusivas en guiasderoma.com. Gracias por ver este vídeo y que los dioses os sean propicios.